En busca de un simple pedazo de pan, una niña entra silenciosamente en la iglesia, pero al escuchar a un millonario confesando un secreto al padre, se da cuenta de que ha encontrado algo mucho más grande. La revelación conecta a su madre con el hombre que está a punto de casarse, cambiando todo lo que ella creía. Desesperada, corre para contarle a su madre, pero es demasiado tarde. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol abrasador de Madrid castigaba las calles bulliciosas, mientras el caos urbano se extendía entre bocinas y pasos apresurados. Dentro de la iglesia de Santa Cecilia, sin embargo, el contraste era absoluto. El silencio y el frescor acogedor del ambiente proporcionaban un alivio del calor y la agitación externa. Antonio Martínez, un empresario renombrado a punto de casarse, al día siguiente caminaba cerca del altar con el semblante cargado de tensión. A pesar del traje impecable y la imagen pública de éxito, dentro de él crecía una inquietud incontrolable. Sus pasos resonaban suavemente por el corredor central de la iglesia, mientras sus ojos recorrían los vitrales de colores que filtraban la luz del sol, creando patrones etéreos en el suelo de mármol. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el olor de la madera antigua de los bancos. Antonio respiró hondo, buscando coraje para lo que estaba a punto de hacer. Al acercarse al confesionario, Antonio dudó por un momento. Sus manos temblaban levemente y sintió una gota de sudor deslizarse por su frente. Con un suspiro profundo, entró y se sentó, cerrando la cortina detrás de sí. Del otro lado de la rejilla, la silueta del padre Miguel se materializó. «¿En qué puedo ayudarte, hijo mío?». La voz calmada y reconfortante del padre rompió el silencio. Antonio cerró los ojos reuniendo valor. «Padre, yo necesito confesar algo que me ha atormentado durante años». «Dios siempre está dispuesto a escuchar y perdonar, hijo mío. Habla sin miedo». Con la voz temblorosa, Antonio comenzó a desahogar las palabras que tanto tiempo había guardado en su corazón. «Hace 7 años cometí un acto de cobardía que cambió el curso de varias vidas. Abandoné a Isabel, la mujer que amaba, cuando me dijo que estaba embarazada». El padre permaneció en silencio, permitiendo que Antonio continuara su confesión. «Acababa de graduarme, estaba comenzando mi carrera. El miedo y la inmadurez me dominaron. En lugar de enfrentar la situación, simplemente desaparecí. Corté todo contacto con Isabel y nunca más supe de ella o del niño». Antonio hizo una pausa, tragando en seco. «Ahora, a las puertas de mi boda con María, este fantasma del pasado ha vuelto para atormentarme. No puedo dejar de pensar en Isabel, en la niña. ¿Cómo pude ser tan egoísta?». El padre Miguel reflexionó por un momento antes de responder. «Hijo mío, el arrepentimiento es el primer paso hacia la redención. Pero no basta con arrepentirse, es necesario actuar para corregir los errores del pasado». «Pero, ¿cómo, padre? ¿Cómo puedo arreglar algo que destruí hace tanto tiempo?». «El camino hacia la reparación no siempre es fácil, Antonio, pero es necesario. Debes buscar a Isabel y a la niña, asumir tu responsabilidad aunque sea tarde». Antonio asintió, sintiendo el peso de sus acciones intensificarse. «¿Y qué hay de mi matrimonio? ¿Debo decirle la verdad a María?». «La honestidad es fundamental en cualquier relación, hijo mío. María merece saber la verdad antes de unirse a ti ante Dios». Mientras la conversación continuaba, una pequeña figura se deslizó dentro de la iglesia, buscando refugio del calor implacable. Lucía, una niña de 7 años con ropas gastadas, entró en silencio, sus ojos curiosos recorriendo el interior majestuoso del templo. Sus pasos ligeros la llevaron más hacia el fondo de la iglesia, donde el sonido de voces apagadas llamó su atención. Escondiéndose detrás de uno de los bancos, Lucía escuchó una palabra que la hizo congelarse. «Isabel». El corazón de la niña se aceleró. Isabel era el nombre de su madre. Aunque era un nombre común, algo en la manera en que el hombre habló despertó su curiosidad. Lucía se acercó un poco más, intentando escuchar mejor la conversación. «Isabel nunca supo lo que me pasó después de que me fui», continuó Antonio.
su voz cargada de remordimiento. Cambié de ciudad, cambié de número, bloqueé todos los contactos. Fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Lucía sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras del hombre parecían hacer eco a la historia que su madre a veces mencionaba en momentos de tristeza. La historia de un hombre que se había ido antes incluso de saber que sería padre. La niña se quedó allí, inmóvil, absorbiendo cada palabra de la confesión de Antonio. Su mente joven intentaba procesar la posibilidad de que este hombre, este extraño bien vestido en una iglesia lujosa, pudiera ser el padre que nunca conoció. Cuando Antonio finalmente salió del confesionario, Lucía lo observó atentamente. Sus ojos captaron cada detalle: el traje caro, el reloj brillante, el porte elegante. Era un mundo tan distante al suyo, de las calles donde vendía caramelos, para ayudar a su madre enferma. Con el corazón latiendo fuerte, Lucía tomó una decisión. Ella necesitaba contarle a su madre lo que había descubierto. Tal vez, pensó ella, este fuera el milagro que su madre tanto esperaba. Saliendo sigilosamente de la iglesia, Lucía corrió por las calles calurosas de Madrid, sus pensamientos una confusión de esperanza y miedo. ¿Qué significaría esto para ella y su madre? ¿Cómo reaccionaría Isabel a esta noticia? Mientras tanto, Antonio salía de la iglesia, su cuerpo aliviado por la confesión, pero su mente atormentada por la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Sabía que las próximas 24 horas cambiarían el curso de su vida para siempre. El matrimonio, su carrera, su reputación, todo estaba en juego. Lo que Antonio no sabía era que, en ese mismo momento, una pequeña niña corría por las calles de Madrid, llevando un secreto que estaba a punto de dar un vuelco a su mundo. El destino había entrelazado sus vidas nuevamente, y no había vuelta atrás. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, proyectando largas sombras por las calles, tanto Antonio como Lucía se dirigían a casa, cada uno cargando el peso de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. El escenario estaba listo para una historia de redención, perdón y el poder transformador de la verdad. El crepúsculo madrileño teñía el cielo de tonos anaranjados cuando Lucía finalmente llegó a su barrio en las afueras. Jadeante y con el corazón acelerado, la niña corrió por los callejones estrechos hasta alcanzar la pequeña choza que llamaba hogar. Las paredes de madera desgastada y el techo de zinc contrastaban drásticamente con la opulencia de la iglesia que había dejado atrás. «¡Mamá, mamá!», gritó Lucía entrando apresuradamente por la puerta. Isabel, una mujer de 30 y pocos años, se levantó con dificultad del sofá gastado donde descansaba. Su rostro pálido y los ojos hundidos delataban la enfermedad que la consumía desde hacía meses. «¿Qué pasa, hija? ¿Por qué tanta agitación?», preguntó Isabel, preocupada por el estado de la niña. Lucía, todavía jadeante, comenzó a contar todo lo que había presenciado en la iglesia. Las palabras salían en un torbellino, mezclándose con la emoción y la confusión que sentía. «Mamá, creo que encontré a mi padre. Estaba en la iglesia, hablando con un sacerdote. Mencionó tu nombre y habló de haber dejado a una mujer embarazada hace 7 años». Isabel palideció aún más, si eso era posible. Se sentó de nuevo, sus piernas temblorosas. «Lucía, mi amor, cálmate. Debes haberte equivocado. Antonio, él es parte de un pasado que decidí dejar atrás». Pero Lucía insistió, describiendo en detalle lo que había escuchado. Con cada palabra, Isabel sentía cómo su corazón se apretaba. Los recuerdos que había intentado enterrar durante tanto tiempo volvían a la superficie con una fuerza abrumadora. «Hija, entiendo tu entusiasmo, pero no podemos precipitarnos. Muchas cosas han pasado, y no siempre las situaciones son tan simples como parecen», intentó calmar Isabel a su hija, aunque su voz temblaba. Lucía, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar morir el tema. «Pero mamá, ¿y si es verdad? ¿Y si él puede ayudarnos? Estás enferma, necesitamos dinero para tu tratamiento». Isabel suspiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras de su hija. Sabía que su condición estaba empeorando y los recursos para el tratamiento eran escasos.
pero la idea de enfrentarse a Antonio después de tantos años la aterraba. Lucía, las cosas no son tan simples. Antonio tomó su decisión hace mucho tiempo. No podemos simplemente aparecer en su vida ahora y exigir ayuda. La niña, sin embargo, ya había tomado su decisión. Sin que su madre lo supiera, planeaba volver a la iglesia al día siguiente. Determinada a obtener respuestas, Lucía sabía que esta podría ser la única oportunidad de cambiar el destino de su familia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Antonio llegaba a su lujoso apartamento en el Paseo de la Castellana. El contraste entre la sencillez de la iglesia y el refinamiento de su residencia era impactante. Cristales, obras de arte y muebles de diseño componían un escenario que gritaba éxito y riqueza. María, su prometida, lo esperaba en la sala de estar. Alta, elegante y con una sonrisa cuidadosamente ensayada, era la personificación de la mujer perfecta a los ojos de la sociedad. «Querido, ¿dónde has estado? Tenemos la cena de ensayo en 2 horas», dijo con una voz dulce, pero con una nota de impaciencia. Antonio sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Cómo podría contarle a ella sobre Isabel, sobre la niña que había abandonado? ¿Cómo explicar que todo el futuro que habían planeado juntos estaba a punto de desmoronarse? «María, necesitamos hablar», comenzó con la voz ligeramente temblorosa. La expresión de María cambió instantáneamente, su sonrisa desapareciendo. «¿Qué pasa, Antonio? Me estás asustando». Antonio respiró hondo, reuniendo valor. «Hay algo que necesito contarte, algo de mi pasado que puede cambiarlo todo». Mientras él comenzaba a relatar su historia, el rostro de María pasaba por una miríada de emociones. Shock, incredulidad, rabia. «¿Cómo pudiste ocultarme esto todo este tiempo?», estalló ella, con lágrimas de rabia brotando en sus ojos. «A las puertas de nuestra boda me dices que tienes un hijo por ahí». «No sé si tengo un hijo, María. Nunca supe qué pasó con Isabel después de que huí». Antonio intentó explicar, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él mismo. María se levantó abruptamente, su cuerpo temblando de rabia. «Eres un cobarde, Antonio, un cobarde y un mentiroso. ¿Cómo esperas que confíe en ti después de esto?». Las palabras de María golpearon a Antonio como un puñetazo en el estómago. Sabía que se merecía cada una de ellas, pero aún así dolía escuchar la verdad de forma tan cruda. «Entiendo tu rabia, María, pero necesitaba ser honesto contigo. Antes de la boda, no podía seguir cargando con este secreto». María rió amargamente. «¿Honesto? ¿Ahora? ¿Después de todos estos años? No, Antonio. Honestidad habría sido contarme esto cuando comenzamos nuestra relación». El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio podía sentir el peso de sus acciones, el costo de sus mentiras. Todo lo que había construido en los últimos años, su relación con María, su reputación, su vida cuidadosamente planeada, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó María finalmente, su voz fría y distante. Antonio dudó. Sabía lo que necesitaba hacer, pero decirlo en voz alta lo haría todo demasiado real. «Necesito encontrar a Isabel. Necesito saber qué pasó, si tengo un hijo». María asintió lentamente, sus lágrimas secándose, reemplazadas por una expresión de determinación. «Entonces ve, Antonio. Encuentra tus respuestas, pero sabe que cuando regreses yo no estaré aquí esperando». Con esas palabras, ella se quitó el anillo de compromiso y lo colocó sobre la mesa de centro. El sonido metálico del anillo al tocar el vidrio resonó por el apartamento, sellando el fin de un capítulo en la vida de Antonio. Mientras María salía del apartamento, Antonio se encontró solo, enfrentándose al peso de sus decisiones pasadas y a la incertidumbre del futuro que le esperaba. Mañana, lo sabía, sería el día en que enfrentaría a sus demonios. El día en que, posiblemente, conocería al hijo o a la hija que había abandonado incluso antes de nacer. Al otro lado de la ciudad, Lucía se dormía, sus sueños llenos de imágenes de un padre que nunca había conocido, pero que ahora parecía tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. El destino había puesto las ruedas en movimiento y no había vuelta atrás.
El mañana traería consigo revelaciones que cambiarían para siempre las vidas de Antonio, Isabel y Lucía. La mañana llegó a Madrid con una fina neblina que cubría las calles, como si la propia ciudad intentara ocultar los secretos que estaban a punto de salir a la luz. Antonio se despertó temprano, tras una noche de mal dormir. Sus ojos cansados reflejaban en el espejo la angustia de quien carga un peso inmenso sobre los hombros. Se vistió mecánicamente, optando por ropa más sencilla que su habitual traje. Hoy no era día para máscaras ni apariencias, era el día de la verdad, por más dolorosa que pudiera ser. Mientras tanto, en la pequeña choza en las afueras, Lucía también se preparaba. Había mentido a su madre, diciendo que iría a la escuela. Isabel, aún afectada por la conversación del día anterior y por la enfermedad que la consumía, no tuvo fuerzas para cuestionar a su hija. «Ten cuidado, mi amor», dijo Isabel, besando la frente de la niña. «Y recuerda, no siempre las cosas son como parecen». Lucía asintió, sintiendo una punzada de culpa por engañar a su madre. Pero en su corazón infantil creía estar haciendo lo correcto. Esta podría ser la oportunidad de salvar a su madre, de tener la familia que siempre había soñado. Las calles de Madrid ya latían con la energía característica de la metrópolis cuando Lucía llegó a la iglesia de Santa Cecilia. Su corazón latía acelerado, una mezcla de miedo y expectativa. Se escondió detrás de una columna, observando la entrada de la iglesia, esperando ver al hombre que creía que era su padre. No tardó mucho en que Antonio apareciera. Caminaba con vacilación, como si cada paso requiriera un esfuerzo monumental. Lucía lo observó por unos momentos reuniendo valor. Entonces, respirando hondo, salió de su escondite y se colocó en su camino. «¿Eres Antonio Martínez?», preguntó, su voz pequeña pero firme. Antonio se detuvo, sorprendido por el enfoque. Inesperado, miró a la niña, notando sus ojos curiosos y decididos. «Sí, soy yo. ¿Y tú quién eres?». Lucía tragó saliva, sintiendo el peso del momento. «Me llamo Lucía. Yo creo que tú eres mi padre». El mundo pareció detenerse para Antonio. Miró a la niña, realmente viéndola por primera vez. Los ojos, la forma del rostro, había algo familiar en ella, algo que no podía negar. ¿Cómo sabes eso?», logró preguntar, su voz casi un susurro. «Te escuché ayer hablando con el padre, sobre Isabel, sobre haber dejado a una mujer embarazada hace 7 años. Mi madre se llama Isabel, y yo tengo 7 años». Antonio sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en la pared de la iglesia, intentando procesar la información. La realidad de sus acciones pasadas lo golpeó con toda su fuerza. «¿Dónde está tu madre, Lucía?», preguntó con la voz temblorosa. «En casa. Está enferma. Necesitamos ayuda», respondió Lucía con preocupación evidente en su voz. Antonio cerró los ojos por un momento, intentando recomponerse. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva determinación en su mirada. «Llévame a verla, por favor», pidió. El camino hasta la chabola de Isabel fue silencioso. Antonio observaba cómo la ciudad cambiaba a su alrededor. Las calles anchas y arboladas, dando paso a callejones estrechos y casas apiñadas. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegaron, Lucía dudó en la puerta. «Mamá no sabe que vine a buscarte», admitió. Antonio asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. «Está bien, Lucía. Yo hablaré con ella». Isabel estaba sentada en la pequeña sala cuando escuchó que la puerta se abría. «Lucía, ¿qué haces en casa tan temprano?». Su voz se apagó al ver a Antonio parado en el umbral de la puerta. El tiempo pareció congelarse. Isabel y Antonio se miraron, años de resentimiento, arrepentimiento y preguntas sin respuesta flotando entre ellos. «Isabel», comenzó Antonio con la voz entrecortada. Pero antes de que pudiera continuar, Isabel se levantó abruptamente. Una ola de mareo la golpeó. Antonio corrió para sostenerla, sujetándola antes de que cayera. «No deberías estar aquí», dijo Isabel con voz débil pero cargada de emoción.
¿Por qué regresaste ahora? Antonio la ayudó a sentarse de nuevo, consciente de la fragilidad de su salud. No lo sabía, Isabel. Juro que no sabía sobre Lucía, sobre tu condición. ¿Y eso hace alguna diferencia ahora?, preguntó Isabel, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Lucía observaba la escena, dividida entre la esperanza y el miedo. No esperaba que el encuentro fuera tan tenso, tan cargado de emociones que apenas comprendía. «Hace toda la diferencia», respondió Antonio con voz firme. «Sé que cometí un error terrible en el pasado, pero estoy aquí ahora. Quiero ayudar, quiero ser parte de vuestras vidas, si me lo permitís». Isabel rió amargamente. ¿Ser parte de nuestras vidas? Antonio, no tienes idea de lo que pasamos en estos 7 años. Las noches en vela, los días sin comida, las humillaciones. Cada palabra era como una puñalada para Antonio. La realidad de las consecuencias de sus acciones lo golpeaba con toda su fuerza. Sé que no puedo cambiar el pasado, Isabel, pero puedo intentar hacer algo por el futuro. Por favor, déjame ayudar con tu tratamiento, con Lucía. Isabel miró a su hija, que observaba todo con ojos muy abiertos. Sabía que, por mucho que quisiera proteger a Lucía del dolor, no podía negarle a la niña la oportunidad de conocer a su padre. «No será fácil, Antonio», dijo finalmente. «Hay mucho resentimiento, mucho dolor». Antonio asintió, comprendiendo la magnitud del desafío que tenía por delante. «Lo sé, pero estoy dispuesto a enfrentar todo eso. Por ustedes, por Lucía y por mí mismo». Mientras la conversación continuaba tensa y cargada de emociones, Lucía se acercó tímidamente a Antonio. Vacilante, tocó su mano. «¿De verdad te vas a quedar?», preguntó con una voz pequeña pero llena de esperanza. Antonio miró a la niña, sintiendo una oleada de amor y protección que nunca antes había experimentado. «Sí, Lucía, me quedaré. Prometo que no los abandonaré de nuevo». Isabel observaba la interacción, su corazón dividido entre la desconfianza y la esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y conversaciones dolorosas. Pero tal vez, solo tal vez, esta fuera la oportunidad que secretamente siempre había esperado. El día avanzaba afuera, el sol finalmente rompiendo la neblina de la mañana. Dentro de la pequeña choza, 3 vidas que habían sido separadas por el destino y las decisiones comenzaban a trazar un nuevo camino juntas. Era el comienzo de un viaje de redención, perdón y, quién sabe, de una nueva oportunidad para la familia que nunca llegó a existir. Los días que siguieron al reencuentro fueron una montaña rusa de emociones para Antonio, Isabel y Lucía. La pequeña choza en las afueras de Madrid, antes un refugio silencioso para madre e hija, ahora bullía con la presencia constante de Antonio y los intentos vacilantes de establecer una nueva dinámica familiar. Antonio, decidido a cumplir su promesa, se sumergió de lleno en la tarea de ayudar a Isabel con su tratamiento médico. Utilizando sus contactos y recursos financieros, logró programar citas con especialistas renombrados y comenzar un plan de tratamiento más completo para la enfermedad que la consumía. En una tarde particularmente tensa, Antonio e Isabel se sentaron a la mesa de la cocina mientras Lucía jugaba en el pequeño patio trasero. «Isabel, sé que es difícil confiar en mí después de todo, pero necesito que me cuentes más sobre tu enfermedad», pidió Antonio con una voz suave pero insistente. Isabel suspiró, pasando la mano por su cabello prematuramente canoso. Los médicos nunca tuvieron certeza de la causa exacta. Comenzó con fatiga crónica, dolores en las articulaciones. Al principio pensamos que era estrés, el cansancio de criar a una hija sola. Antonio sintió el peso de la culpa en sus palabras, pero permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Con el tiempo, los síntomas empeoraron. Tuve que dejar mi trabajo en la fábrica. Los médicos sospechan de alguna exposición a sustancias tóxicas, pero nunca tuvimos dinero para exámenes más detallados. La mención de la fábrica despertó algo en la memoria de Antonio. ¿Qué fábrica era esa, Isabel? Era una empresa de productos químicos. Cerró hace algunos años, poco después de que yo me fuera. Hubo rumores sobre vertido ilegal de residuos, pero nunca se probó nada. El empresario sintió un escalofrío en la espalda.
Recordaba vagamente haber oído hablar de esa empresa. Había rumores en el mundo corporativo sobre prácticas cuestionables, pero en ese momento estaba tan concentrado en construir su propio imperio que no le prestó mucha atención al asunto. Voy a investigar esto, Isabel. Podría haber una conexión entre tu trabajo allí y tu enfermedad. Si es así, podemos buscar una compensación. Isabel lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Antonio, no quiero que te metas en algo peligroso. Ya es suficiente con lo que hemos pasado. No te preocupes, le aseguró, tomando su mano con suavidad. Haré todo dentro de la ley. Tú y Lucía merecen justicia. Mientras tanto, en el mundo exterior a la pequeña choza, la vida de Antonio estaba pasando por transformaciones drásticas. Su ausencia repentina y la cancelación abrupta de su boda con María no pasaron desapercibidas en la alta sociedad madrileña. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por la falta de explicaciones oficiales. Algunos especulaban sobre una aventura extramarital, otros sobre una crisis nerviosa. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja de lo que cualquiera podía imaginar. En su oficina de la empresa, Antonio enfrentaba miradas curiosas y susurros de los empleados. Su asistente, Juan, entró vacilante en la sala. Señor Martínez, hay periodistas en recepción. Están preguntando sobre la cancelación de su boda y, bueno, sobre rumores de una familia secreta. Antonio cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación. Sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo, pero tampoco estaba listo para exponer a Isabel y a Lucía al escrutinio público. Juan, por favor, diles que haré un comunicado oficial pronto. Por ahora, sin comentarios. Mientras Juan salía, Antonio recibió un mensaje en su celular. Era de Ricardo, su antiguo socio de negocios. Antonio, necesitamos hablar. He oído rumores preocupantes. Encuéntrame en el café de siempre a las 15 horas. El tono del mensaje dejó a Antonio inquieto. Ricardo siempre había sido un hombre ambicioso y no siempre ético en sus negocios. ¿Qué podría querer ahora? Decidiendo enfrentar un problema a la vez, Antonio volvió su atención hacia Lucía. La niña se estaba adaptando sorprendentemente bien a la nueva situación, pero él sabía que había mucho terreno por recorrer para construir una verdadera relación padre-hija. Esa noche, Antonio decidió llevar a Lucía a dar un paseo. Caminaron por el barrio, la niña mostrando orgullosamente sus lugares favoritos. La pequeña plaza donde jugaba con sus amigos, la heladería de la esquina, la escuela donde estudiaba. «Papá», dijo Lucía con vacilación, probando la palabra, «¿vas a vivir con nosotros ahora?» Antonio sintió que su corazón se apretaba con la pregunta inocente. «Yo no lo sé todavía, Lucía, pero te prometo que siempre estaré cerca, ¿vale?» La niña asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. Mientras caminaban de regreso a casa, Antonio no pudo evitar notar las miradas curiosas de los vecinos. Su presencia allí, claramente un hombre de otra realidad social, no pasaba desapercibida. De vuelta en la casa, Isabel los esperaba con una cena sencilla, pero preparada con cariño. La escena doméstica, tan diferente de la vida lujosa que Antonio llevaba hacía apenas unos días, lo hizo reflexionar sobre sus prioridades y valores. «¿Cómo estuvo el paseo?», preguntó Isabel sirviendo la sopa. «Fue genial, mamá», respondió Lucía emocionada. «Papá me compró un helado y conoció a doña María de la tienda». Isabel lanzó una mirada significativa a Antonio. «Papá, parece que ustedes dos se están entendiendo bien». Antonio sintió el peso de esa palabra. Papá, padre, una responsabilidad que había eludido por tanto tiempo y que ahora abrazaba con todo su ser. «Estamos aprendiendo juntos», respondió suavemente. Más tarde, con Lucía ya dormida, Antonio e Isabel conversaron en voz baja en la pequeña sala. «Antonio, sé que te estás esforzando, pero todo esto es tan repentino. Lucía está emocionada ahora, pero tengo miedo de que se lastime si me voy de nuevo», completó Antonio, la culpa evidente en su voz. «Entiendo tu miedo, Isabel, pero te juro que no las abandonaré otra vez. Estoy aquí para quedarme, pase lo que pase». Isabel lo estudió por un momento, buscando sinceridad en sus ojos. «Espero que sí, Antonio.
porque ahora no es solo mi corazón en juego, es el de Lucía también. Mientras la noche avanzaba, Antonio se preparaba para volver a su apartamento. La dualidad de su vida, dividida entre el lujo al que estaba acostumbrado y la simplicidad acogedora de aquel pequeño hogar, pesaba en su mente. Mañana sería otro día de desafíos. El encuentro con Ricardo, las presiones de los medios, las responsabilidades con su empresa, todo eso parecía pequeño comparado con la tarea monumental de reconquistar la confianza de Isabel y construir una relación con su hija. Al salir, Antonio miró hacia atrás, viendo la luz suave que emanaba de la ventana de la choza. En ese momento, hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger y cuidar de esa familia que casi perdió. Con pasos determinados, Antonio caminó por la noche de Madrid, dejando atrás al hombre que era y abrazando al hombre que necesitaba convertirse. El café en el centro de Madrid bullía con la agitación típica de una tarde de negocios. Ejecutivos, en trajes caros, discutían contratos, mientras jóvenes emprendedores tecleaban furiosamente en sus portátiles. Antonio entró en el establecimiento, sus ojos recorriendo el ambiente hasta encontrar a Ricardo, sentado en una mesa al fondo. Ricardo sonrió al ver a Antonio acercarse, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Antonio, mi viejo amigo, ¿cuánto tiempo? Ricardo, Antonio lo saludó sentándose. ¿Qué es tan urgente? Ricardo tomó un sorbo de su café antes de responder. He oído rumores interesantes sobre ti. ¿Una familia secreta? ¿Un matrimonio cancelado? No es típico del gran Antonio Martínez crear tanta confusión. Antonio sintió que su estómago se revolvía. La manera en que Ricardo hablaba, con ese tono ligeramente amenazante, lo dejaba incómodo. Mi vida personal no es de tu incumbencia, Ricardo. Ah, pero ahí es donde te equivocas, mi querido. Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mira bien, esa fábrica donde tu, digamos, noviecita trabajaba, la compré poco antes de que cerrara. La sangre de Antonio se heló. La conexión que temía comenzaba a materializarse. ¿Qué estás insinuando? Nada, nada. Ricardo levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. Solo creo que sería una pena si la prensa descubriera sobre tu pasado colorido. Imagina, los titulares. Magnate abandona a mujer embarazada, años después descubre hijo en favela. No quedaría bien para tu imagen, ¿verdad? Antonio sintió cómo la ira crecía dentro de él. ¿Me estás chantajeando, Ricardo? Chantaje es una palabra tan fea, sonrió Ricardo. Prefiero llamarlo un acuerdo mutuo. Tú mantienes tus narices fuera de mis negocios antiguos y yo mantengo tu reputación intacta. Así de simple. Antonio se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente en el suelo. Esto no va a quedar así, Ricardo. No tienes idea de con qué estás jugando. Mientras salía del café, la mente de Antonio daba vueltas. La conexión entre la enfermedad de Isabel y la fábrica ahora parecía clara, pero las implicaciones eran aterradoras. Ricardo no era solo un empresario sin escrúpulos, era peligroso. De vuelta en su oficina, Antonio encontró una pila de mensajes y llamadas perdidas. Su asistente, Juan, entró apresuradamente. Señor Martínez, la junta directiva está exigiendo una reunión de emergencia. Están preocupados por los rumores y el impacto en la empresa. Antonio suspiró, masajeándose las sienes. Programa la reunión para mañana por la mañana, Juan, y por favor cancela todos mis compromisos para esta tarde. Necesito resolver algo personal. Decidido a proteger a Isabel y a Lucía, Antonio se dirigió a la oficina de un viejo amigo, el abogado Carlos Sánchez. Después de explicar la situación, omitiendo algunos detalles más sensibles, Antonio preguntó: Carlos, ¿qué podemos hacer? El abogado reflexionó por un momento. Es una situación delicada, Antonio. Tenemos que actuar con cautela. Primero necesitamos garantizar la seguridad de Isabel y Lucía. Luego, podemos comenzar a investigar las prácticas de la fábrica y la posible negligencia. ¿Y qué hay de Ricardo?
Está jugando un juego peligroso, respondió Carlos. Chantaje es un delito. Si conseguimos pruebas, podemos darle la vuelta a la situación en su contra. Mientras discutían estrategias, Antonio recibió un mensaje de Isabel. Lucía tiene fiebre. Estoy preocupada. Sin dudarlo, Antonio se despidió de Carlos y corrió hacia la casa. Al llegar encontró a Isabel sosteniendo a Lucía, que temblaba de fiebre. Empezó a sentirse mal de repente, explicó Isabel, el miedo evidente en su voz. Antonio tomó a Lucía en brazos, sintiendo el calor que irradiaba su pequeño cuerpo. Vamos a llevarla al hospital ahora. En el coche, de camino al hospital privado más cercano, Antonio no pudo evitar pensar en cómo su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. Hace unas semanas, su mayor preocupación era qué corbata usar en una reunión importante. Ahora, sostenía en sus brazos a la hija que apenas conocía, rezando para que se recuperara. En el hospital, mientras los médicos examinaban a Lucía, Antonio e Isabel esperaban ansiosamente en la sala de espera. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preocupaciones no expresadas. Isabel, Antonio finalmente habló. Hay algo que necesito contarte, sobre la fábrica donde trabajaste. Entonces le relató su conversación con Ricardo, las sospechas sobre las prácticas ilegales de la empresa y la posible conexión con la enfermedad de Isabel. Con cada palabra el rostro de Isabel se volvía más pálido. Entonces, todo este tiempo, mi enfermedad, murmuró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Antonio tomó su mano, sintiendo una mezcla de culpa y determinación. Vamos a luchar contra esto, Isabel. Juntos. No voy a permitir que Ricardo o cualquier otro se salga con la suya. En ese momento, el médico apareció, interrumpiendo la conversación. Señor y señora Martínez. Antonio e Isabel se levantaron. Rápidamente, la preocupación evidente en sus rostros. Lucía está respondiendo bien al tratamiento. La fiebre fue causada por una infección, pero con los antibióticos adecuados estará bien en unos días, explicó el médico. El alivio que sintieron fue casi palpable. Antonio abrazó a Isabel instintivamente, ambos dejando escapar lágrimas de alivio. ¿Podemos verla?, preguntó Isabel. El médico asintió, guiándolos hasta la habitación donde Lucía descansaba. La niña estaba pálida, pero sonrió débilmente al ver a sus padres entrar. «Mamá, papá», llamó con su vocecita. Antonio sintió que su corazón se apretaba al escuchar a Lucía llamarlo papá por primera vez. En ese momento, supo que haría cualquier cosa para proteger a su familia. Mientras Isabel acariciaba el cabello de Lucía, Antonio miró por la ventana del hospital, observando la ciudad que se extendía ante él. Afuera, en algún lugar, Ricardo tramaba sus planes oscuros. La prensa esperaba ansiosamente un escándalo. Su empresa enfrentaba incertidumbres. Pero allí, en esa habitación de hospital, Antonio encontró una claridad que nunca antes había experimentado. Sabía que los desafíos por delante serían inmensos, pero por primera vez en su vida, sentía que estaba luchando por algo que realmente importaba. Con un suspiro profundo, Antonio volvió su atención hacia Lucía e Isabel. El futuro era incierto, pero estaba decidido a enfrentarlo con la cabeza en alto, protegiendo a aquellos que ahora sabía que eran el verdadero tesoro de su vida. Los días que siguieron al ingreso de Lucía fueron un torbellino de emociones y desafíos para Antonio. Dividido entre el hospital, donde pasaba la mayor parte del tiempo con Isabel y su hija, y las crecientes presiones de su vida profesional, se encontraba en una encrucijada que exigía decisiones difíciles y valientes. En una mañana particularmente tensa, Antonio llegó a la oficina para la esperada reunión con la junta directiva. El ambiente era pesado, con miradas desconfiadas y susurros que cesaban abruptamente con su entrada en la sala de reuniones. Ricardo Sánchez, el presidente del consejo, fue el primero en hablar. Antonio, creo que sabes por qué estamos aquí. Los rumores sobre tu vida personal están afectando la confianza de los inversores. Necesitamos explicaciones. Antonio respiró hondo, ajustándose la corbata. Era hora de enfrentar la verdad. Señores, señoras,
Entiendo la preocupación. Y ustedes merecen saber la verdad. Con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo, Antonio contó toda la historia, su pasado con Isabel, el abandono, el reciente descubrimiento de Lucía y la enfermedad de Isabel. A medida que hablaba, podía ver cómo las expresiones cambiaban de sorpresa a comprensión y en algunos casos incluso a simpatía. Sé que mi vida personal ha impactado a la empresa y por eso pido disculpas, pero también quiero que sepan que estoy comprometido a resolver esta situación de la manera más ética y transparente posible. Hubo un momento de silencio después de su discurso. Finalmente, María González, una de las directoras más respetadas, habló. Antonio, apreciamos tu honestidad, pero ¿cómo piensas manejar la prensa y la opinión pública? Con la verdad, respondió Antonio con firmeza. Haré un pronunciamiento oficial, asumiendo mis responsabilidades y explicando la situación. Creo que la transparencia es el mejor camino. La reunión continuó por algunas horas más, discutiendo estrategias para manejar la crisis de imagen y los posibles impactos en los negocios. Al final, aunque aún había preocupaciones, Antonio sintió que había recuperado parte de la confianza del consejo. Al salir de la reunión, Antonio fue sorprendido por Juan, su asistente, que parecía agitado. Señor Martínez, hay una mujer esperando en su oficina. Dijo que es urgente y, bueno, se presentó como María. El corazón de Antonio se aceleró. María, su exprometida, la mujer a quien había dejado sin explicaciones adecuadas cuando toda esta situación comenzó a desarrollarse. Sabía que este enfrentamiento era inevitable, pero no esperaba que fuera tan pronto. Al entrar en su oficina, encontró a María de pie, mirando por la ventana. Ella se volvió al escucharlo entrar, sus ojos una mezcla de ira y dolor. María. No, Antonio, ahora me vas a escuchar, lo interrumpió su voz temblando ligeramente. No tuviste la decencia de explicarme nada. Tuve que enterarme de tu familia a través de chismes y especulaciones de la prensa. Antonio sintió el peso de la culpa. Tienes razón, debería haber sido honesto contigo desde el principio. Lo siento. María rió amargamente. ¿Lo sientes? Antonio, íbamos a casarnos, teníamos planes, una vida planeada juntos, y lo tiraste todo por una mujer y un niño que ni siquiera conocías. Sé que parece una locura, María, pero cuando descubrí sobre Lucía, sobre Isabel, no podía simplemente ignorarlo. Ellas son mi responsabilidad, mi familia. ¿Y yo? ¿Qué era yo para ti?, preguntó María, lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Antonio se acercó, vacilante. Tú eres importante para mí, María, pero esta situación me ha hecho darme cuenta de muchas cosas sobre mí mismo, sobre el hombre que quiero ser. María lo miró durante un largo momento, como si lo viera por primera vez. Realmente has cambiado, ¿no? El Antonio que yo conocía nunca habría asumido una responsabilidad así. Estoy intentando ser mejor, María. Para Lucía, para Isabel, para mí mismo. Hubo un momento de silencio tenso entre ellos. Finalmente, María secó las lágrimas y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Espero que valga la pena, Antonio. Espero que encuentres la felicidad que estás buscando. Con esas palabras salió, dejando a Antonio solo con sus pensamientos. Se sentó pesadamente en su silla, la cabeza dándole vueltas con todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Su teléfono vibró, sacándolo de sus ensoñaciones. Era un mensaje de Isabel. Lucía ha sido dada de alta. Estamos yendo a casa. Una sonrisa involuntaria apareció en sus labios. A pesar de todos los desafíos, había una luz al final del túnel. Su familia lo esperaba. Antonio rápidamente recogió sus cosas y salió de la oficina, decidido a estar presente para Lucía e Isabel. En el camino, pasó por una floristería comprando un ramo colorido para alegrar el pequeño hogar. Al llegar, encontró a Isabel ayudando a Lucía a acomodarse en el sofá. La niña todavía estaba pálida, pero sus ojos brillaron al ver a Antonio. «¡Papá! ¡Has venido!», Lucía exclamó extendiendo los brazos para un abrazo. Antonio la abrazó suavemente,
sintiendo una oleada de amor y protección que nunca antes había experimentado. «Por supuesto que he venido, princesa. ¿Cómo te sientes?». Mientras Lucía parloteaba sobre su estancia en el hospital y los dibujos animados que había visto, Antonio intercambió una mirada significativa con Isabel. Había tanto que decir, tantas cosas que resolver, pero en ese momento todo lo que importaba era estar juntos. Más tarde, con Lucía dormida, Antonio e Isabel conversaron en voz baja en la pequeña cocina. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó Isabel con evidente preocupación en su voz. Antonio suspiró. «Fue intensa, pero creo que logré explicar la situación. Haré un comunicado oficial en los próximos días». Isabel asintió lentamente. «¿Y qué hay de ese hombre? ¿Ricardo?». La expresión de Antonio se endureció. «Estoy trabajando en eso. Mi abogado está investigando la fábrica y las prácticas de Ricardo. No voy a dejar que se salga con la suya, Isabel. Él pagará por lo que te hizo, por lo que pudo haberle hecho a otras personas». Isabel tocó suavemente el brazo de Antonio. «Solo ten cuidado, por favor. No quiero que tú o Lucía salgan lastimados por esto». Antonio cubrió su mano con la suya, sintiendo una conexión que iba más allá de las circunstancias que los habían reunido. «Prometo que seré cuidadoso, pero también prometo que lucharé por ustedes, por nuestra familia». Esa noche, mientras Antonio se preparaba para irse, se detuvo en la puerta del cuarto de Lucía, observando a la niña dormir plácidamente. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando suavemente su rostro. En pocos días, su vida había dado un vuelco. Había perdido cosas que antes consideraba importantes: su compromiso, parte de su reputación, la confianza incondicional de sus colegas. Pero allí, mirando a su hija, Antonio se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso. Con una última mirada a Isabel, que lo observaba desde el pasillo, Antonio salió a la noche de Madrid. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y posibles peligros. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente vivo, verdaderamente comprometido con algo más grande que él mismo. Mientras caminaba, Antonio hizo una promesa silenciosa a las estrellas que brillaban sobre la ciudad. Sería el hombre, el padre y el compañero que Lucía e Isabel merecían. Y nada, ni Ricardo, ni la prensa, ni los fantasmas de su pasado, lo detendrían para cumplir esa promesa. El sol apenas había salido cuando Antonio fue despertado por una llamada urgente de su abogado, Carlos Sánchez. La voz, al otro lado de la línea, estaba tensa, cargada de preocupación. «Antonio, tenemos un problema. Ricardo está moviéndose. Ha presentado una demanda contra ti, alegando difamación e intento de sabotaje empresarial». Antonio se sentó bruscamente en la cama, el sueño desapareciendo al instante. «¿Qué? Pero eso es absurdo. Ni siquiera hemos hecho nada público todavía». «Exactamente», respondió Carlos. «Está intentando adelantarse, crear una cortina de humo para desviar la atención de las investigaciones sobre la fábrica. Y hay más. Está usando su historia con Isabel y Lucía como munición, pintándote como alguien inestable y poco confiable». El estómago de Antonio se revolvió. Sabía que Ricardo era peligroso, pero no esperaba un ataque tan directo y tan rápido. «¿Qué podemos hacer, Carlos? Por ahora necesitamos ser cautelosos. Voy a trabajar en nuestra defensa legal, pero tú necesitas prepararte para el circo mediático que se avecina. Ricardo intentará destruir tu reputación de todas las formas posibles». Después de colgar, Antonio se quedó sentado en la cama, durante unos minutos, intentando procesar la situación. Su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. Parecía que la noticia ya se estaba extendiendo rápidamente. Con un suspiro pesado, se levantó y se preparó para enfrentar el día. Su primera parada sería la casa de Isabel y Lucía. Necesitaba advertirles sobre lo que se avecinaba. Al llegar, encontró a Isabel ya despierta, preparando el desayuno para Lucía. La niña todavía se estaba recuperando, pero ya mostraba más energía. «Antonio, ¿qué ha pasado? Pareces preocupado», preguntó Isabel en cuanto lo vio entrar.
Él explicó la situación rápidamente, intentando no alarmar a Lucía, que jugaba distraídamente con sus cereales. Isabel palideció a medida que Antonio hablaba. «Dios mío, Antonio, esto es serio, ¿qué vamos a hacer?» Antonio tomó la mano de Isabel, intentando transmitir una confianza que no sentía del todo. «Vamos a enfrentar esto juntos. Pero necesito que estén preparadas. La prensa probablemente intentará ponerse en contacto, hacer preguntas. Es importante que tengamos cuidado con lo que decimos». Lucía, percibiendo la tensión en el aire, miró a los dos con ojos muy abiertos. «Papá, ¿va a pasar algo malo?» Antonio se arrodilló junto a su hija, sonriendo con dulzura. «No te preocupes, princesa. Solo estamos resolviendo algunos problemas de adultos. Tú solo concéntrate en recuperarte, ¿vale?» Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo sonreía satisfecho en su lujosa oficina. Su plan estaba en marcha. Sabía que Antonio era una amenaza para sus negocios turbios y estaba decidido a eliminarlo antes de que pudiera causar más daños. «Señor López», su secretaria interrumpió sus pensamientos. «La reportera Carmen Ruiz está aquí para la entrevista». Ricardo se ajustó la corbata, preparándose para dar el siguiente paso en su plan. «Perfecto, hágala pasar». Carmen Ruiz, una periodista conocida por sus implacables reportajes de investigación, entró en la sala. Ricardo la recibió con una sonrisa calculada. «Señorita Ruiz, qué placer recibirla. Estoy ansioso por aclarar todos los malentendidos sobre esta lamentable situación con el señor Martínez». La entrevista que siguió fue una obra maestra de manipulación. Ricardo pintó a Antonio como un empresario irresponsable que abandonó a una mujer embarazada y ahora estaba usando su supuesta familia para atacar a competidores y desviar la atención de sus propios fracasos empresariales. Mientras tanto, Antonio pasaba el día en reuniones frenéticas con su equipo de relaciones públicas y abogados, intentando elaborar una estrategia para contener los daños. La noticia de la demanda de Ricardo ya estaba en todos los periódicos, y las especulaciones corrían desenfrenadas. Al final de la tarde, exhausto y con la cabeza palpitante, Antonio recibió una llamada inesperada. Era María. «Antonio, he visto las noticias. ¿Esto es verdad? ¿Ricardo realmente te está demandando?» La voz de María sonaba preocupada, casi arrepentida. Antonio sintió una punzada de emoción al escuchar a su exnovia. «Es verdad, María, pero no es como Ricardo lo está pintando. Hay mucho más en esta historia». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Te creo, Antonio. Conozco a Ricardo, sé de lo que es capaz. Si necesitas ayuda a alguien que testifique sobre tu carácter, bueno, estoy aquí». La oferta de María tomó a Antonio por sorpresa. Después de todo lo que había pasado entre ellos, no esperaba ese apoyo. «Gracias, María. Esto significa mucho para mí». Después de colgar, Antonio sintió una renovada determinación. No estaba solo en esta batalla. Tenía a Isabel, Lucía y ahora incluso a María de su lado. Era hora de contraatacar. Esa noche, Antonio hizo algo que muchos considerarían arriesgado. Decidió dar una entrevista exclusiva contando su versión de la historia. Eligió a un periodista respetado, conocido por su integridad. Sentado en el estudio, bajo las brillantes luces de las cámaras, Antonio respiró hondo y comenzó a hablar. Contó todo: su pasado con Isabel, el miedo que lo llevó a huir, el reciente descubrimiento de Lucía y las sospechas sobre las prácticas ilegales de Ricardo. «Sé que cometí errores en el pasado», dijo Antonio, mirando directamente a la cámara, «y estoy haciendo todo lo posible para corregirlos ahora. Pero esta acción de Ricardo no es sobre mí o mi familia. Es sobre ocultar la verdad sobre prácticas empresariales peligrosas e ilegales que pueden haber perjudicado a innumerables personas». La entrevista se emitió esa misma noche, causando un frenesí en los medios. Las redes sociales estallaron con opiniones divididas, algunos apoyando a Antonio por su honestidad, otros criticando sus acciones pasadas. Mientras la tormenta mediática se desarrollaba, Antonio regresó a la pequeña casa donde Isabel y Lucía lo esperaban. Al entrar, fue recibido por un fuerte abrazo de su hija.
Papá, estabas en la tele. Parecías tan valiente. Antonio sonrió, sintiendo que su corazón se calentaba con el apoyo incondicional de Lucía. Isabel se acercó, su rostro una mezcla de preocupación y admiración. ¿Estás seguro de que hiciste lo correcto, Antonio? Exponer todo así. Él asintió, abrazando a Isabel junto con Lucía. Era lo único que podíamos hacer. No podemos dejar que Ricardo controle la narrativa. Y lo más importante, no podemos permitir que siga perjudicando a personas inocentes. Esa noche, mientras la ciudad hervía con las revelaciones, Antonio, Isabel y Lucía compartieron un momento de paz en su pequeño refugio. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que todo comenzó, Antonio sintió que tenían una oportunidad real de ganar. Al otro lado de la ciudad, Ricardo observaba la entrevista de Antonio, su rostro contraído por la ira. Tomó el teléfono y marcó un número que rara vez usaba. «Cambio de planes», gruñó a la persona al otro lado. «Antonio Martínez necesita ser silenciado, permanentemente». Las piezas del tablero se estaban moviendo y el juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso. Los días posteriores a la entrevista de Antonio fueron una montaña rusa de emociones y eventos. La ciudad de Madrid parecía dividida. Por un lado, aquellos que admiraban el valor de Antonio por exponer la verdad. Por el otro, los escépticos que cuestionaban sus motivaciones y su pasado. En medio de este torbellino, una figura inesperada surgió como aliada de Antonio. La doctora Lucía Fernández, una ex empleada de la fábrica que Ricardo había comprado. Ella se puso en contacto con Carlos Sánchez, el abogado de Antonio, ofreciendo información crucial sobre las prácticas ilegales de la empresa. Una tarde lluviosa, Antonio se encontró con Lucía en un café discreto en el centro de la ciudad. La mujer, de mediana edad y mirada cansada, parecía nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. «Señor Martínez», comenzó con una voz baja y temblorosa, «lo que tengo que contarle puede cambiarlo todo, pero necesita entender los riesgos. Ricardo López no es solo un empresario sin escrúpulos, tiene conexiones peligrosas». Antonio asintió, sintiendo el peso de las palabras de Lucía. «Lo entiendo, doctora Fernández, y le agradezco su valentía por venir a hablar conmigo. Por favor, cuénteme lo que sabe». Lucía entonces desveló una historia impactante de negligencia ambiental, sobornos a inspectores y un esquema elaborado para encubrir los daños causados por los productos químicos de la fábrica. Más alarmante aún, reveló que Isabel no era la única víctima. Docenas de exempleados y residentes de la zona alrededor de la fábrica habían desarrollado problemas de salud similares. «Tenemos documentos, señor Martínez. Informes internos, resultados de pruebas que fueron suprimidos. Ricardo pagó mucho dinero para mantener todo esto en secreto». Antonio sintió una mezcla de horror y determinación creciendo dentro de él. «Esto es monstruoso. Doctora Fernández, necesitamos llevar esta información a las autoridades de inmediato». Lucía estuvo de acuerdo, pero su mirada permaneció preocupada. «Ya intenté hacerlo antes, señor Martínez, pero Ricardo tiene amigos en altos cargos. Cada vez que intenté denunciar fui silenciada. Perdí mi trabajo, fui amenazada. Esta vez será diferente», aseguró Antonio, colocando una mano reconfortante sobre la de Lucía. «Tenemos recursos, tenemos visibilidad. No dejaremos que Ricardo se salga con la suya otra vez». Mientras tanto, en la pequeña casa de Isabel, una escena diferente se desarrollaba. Lucía, recuperada de su enfermedad, jugaba alegremente en el patio bajo la atenta mirada de Isabel. La tranquilidad de la escena fue interrumpida por unos golpes insistentes en la puerta. Isabel abrió, encontrándose con un hombre alto y de apariencia seria. «Señora Isabel, mi nombre es Marcos García, soy detective privado. Fui contratado para investigar el caso que involucra a usted, a su hija y al señor Antonio Martínez». El corazón de Isabel se aceleró. ¿Investigar? ¿Por quién? Marcos dudó un momento antes de responder. «No puedo revelar a mi cliente, señora, pero creo que es de su interés hablar conmigo. Tengo información que podría afectar directamente el bienestar de su hija».
Isabel miró nerviosamente a Lucía, que seguía jugando, ajena a la tensión que se formaba. Con reluctancia invitó a Marcos a entrar. La conversación que siguió dejó a Isabel conmocionada. Marcos insinuó que había descubierto inconsistencias en la historia de Antonio, sugiriendo que podría estar usando a Isabel y a Lucía como parte de un plan mayor para perjudicar a Ricardo. «Piense bien, señora Isabel», dijo Marcos suavemente. «Un hombre rico y poderoso como Antonio Martínez, de repente interesado en una familia que abandonó hace años. ¿No le parece eso demasiado conveniente?» Isabel sintió que su mundo giraba. Las dudas que había logrado alejar en las últimas semanas regresaron con toda su fuerza. ¿Y si Antonio solo las estaba usando? ¿Y si todo no fuera más que una elaborada manipulación? Al otro lado de la ciudad, Antonio salía de su reunión con Lucía, su corazón pesado por las revelaciones, pero decidido a actuar. Llamó a Isabel, ansioso por compartir las novedades y discutir los próximos pasos. Pero la voz de Isabel al otro lado de la línea estaba fría, distante. «Antonio, creo que es mejor que no vengas hoy. Necesitamos un tiempo para pensar en todo esto». El repentino cambio de tono tomó a Antonio por sorpresa. «Isabel, ¿qué pasó? ¿Ocurrió algo?» «No ha pasado nada, Antonio», respondió Isabel con voz temblorosa. Solo necesito un tiempo, ¿de acuerdo? Por el bien de Lucía». Antes de que Antonio pudiera argumentar, Isabel colgó. Él se quedó mirando el teléfono, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, mientras la lluvia caía sobre Madrid, 3 escenas se desarrollaban simultáneamente. Antonio, en su apartamento, rodeado de documentos y evidencias, trabajaba frenéticamente con Carlos para armar un caso sólido contra Ricardo López, su corazón dividido entre la batalla legal y la preocupación por el extraño comportamiento de Isabel. Isabel, sentada en la pequeña sala de su humilde hogar, miraba a Lucía durmiendo pacíficamente, su corazón partido entre el amor que comenzaba a sentir por Antonio y las dudas sembradas por Marcos. Y en su lujosa oficina, Ricardo sonreía, satisfecho, con una copa de whisky en la mano, mientras escuchaba el informe de Marcos García por teléfono. Su plan para sembrar discordia entre Antonio e Isabel estaba funcionando a la perfección. «Excelente trabajo, Marcos», dijo Ricardo, su voz destilando satisfacción. «Sigue presionando. Quiero a Antonio Martínez completamente aislado antes de dar el golpe final». La noche avanzaba y con ella las nubes oscuras de la tormenta que se acercaba. Antonio, Isabel y Lucía estaban en el ojo del huracán y las fuerzas que los rodeaban estaban a punto de chocar de manera catastrófica. La mañana siguiente amaneció gris en Madrid, como si el propio cielo reflejara la tensión que flotaba sobre la ciudad. Antonio, que apenas había dormido, fue despertado por una llamada urgente de su abogado Carlos Sánchez. «Antonio, tenemos un problema serio». La voz de Carlos sonaba tensa. «Alguien filtró información confidencial de nuestro caso a la prensa. Las acusaciones contra Ricardo están en todos los periódicos, pero mezcladas con mentiras y distorsiones sobre ti y tu familia». El corazón de Antonio se aceleró. Encendió la televisión y fue bombardeado por titulares sensacionalistas. «Magnate usa familia abandonada como escudo. Escándalo ambiental o venganza personal. El pasado oscuro de Antonio Martínez». Mientras tanto, en la chabola de 1900, Isabel, la situación no era muy diferente. Vecinos llamaban a la puerta, algunos ofreciendo apoyo, otros haciendo preguntas indiscretas. Lucía, confundida y asustada, se aferraba a su madre. «Mamá, ¿por qué todo el mundo está hablando de nosotros? ¿Dónde está papá?» Isabel, intentando mantener la calma por su hija, no sabía qué responder. Las dudas plantadas por Marcos García aún resonaban en su mente, mezclándose ahora con la confusión causada por las noticias. Fue en ese momento de caos que una figura inesperada apareció en la puerta de Isabel. María, la exnovia de Antonio. «Isabel, ¿podemos hablar?», preguntó María, su rostro una mezcla de determinación y nerviosismo. Hesitante, Isabel dejó entrar a María. Las dos mujeres se miraron.
el aire cargado de tensión y palabras no dichas. «Sé que debes estar confundida y asustada», comenzó María. «Pero vine aquí porque creo que necesitas saber la verdad sobre Antonio». Isabel se preparó para lo peor, pero lo que siguió la sorprendió por completo. María contó sobre el Antonio que ella había conocido, un hombre dedicado, ético, que siempre se había preocupado por los demás. Habló sobre cómo el descubrimiento de Lucía e Isabel lo había cambiado profundamente, despertando en él un sentido de responsabilidad y amor que ella nunca había visto antes. «Sé que cometió errores en el pasado, Isabel, errores que las lastimaron profundamente a ambas, pero el Antonio que conozco ahora, el hombre en el que se ha convertido, realmente las ama. No está usando a nadie». Las palabras de María impactaron a Isabel como un rayo de claridad en medio de la tormenta de dudas. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Pero, ¿y todas estas noticias? ¿Las acusaciones?». María suspiró. «Ricardo es un hombre peligroso e influente. Hará todo lo posible para destruir a Antonio y proteger sus sucios secretos, incluso manipular la verdad y a las personas que los rodean». En ese momento, el teléfono de Isabel sonó. Era Lucía Fernández, la ex empleada de la fábrica que Antonio había mencionado. «Isabel, mi nombre es Lucía. Estoy corriendo un gran riesgo al llamarte, pero necesito que sepas la verdad sobre lo que sucedió en esa fábrica». En los minutos siguientes, Lucía relató una historia espeluznante de negligencia corporativa, ocultación de pruebas y vidas destruidas. Isabel escuchó, horrorizada, la confirmación de que su enfermedad no era un caso aislado, sino parte de un esquema mucho más grande y siniestro. «Antonio no solo está luchando por ti y por Lucía, Isabel», concluyó Lucía. «Está luchando por todas las víctimas de Ricardo y está arriesgándolo todo para hacerlo». Cuando la llamada terminó, Isabel se encontró frente a una María que la miraba con comprensión y solidaridad. Dos mujeres que en otras circunstancias podrían haber sido rivales, ahora unidas por la verdad y la preocupación por Antonio. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Isabel, con voz temblorosa pero decidida. María sonrió, una sonrisa de quien está lista para la batalla. «Vamos a ayudar a Antonio a exponer la verdad, todas nosotras». Mientras tanto, en el centro de la ciudad, Antonio enfrentaba una rueda de prensa improvisada frente a su oficina. Los periodistas gritaban preguntas, los flashes estallaban, los micrófonos se apresuraban hacia él. Con el corazón pesado, pero con voz firme, Antonio comenzó a hablar. «Sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre mi pasado, sobre mis motivaciones. Sí, cometí errores. Errores de los que me arrepiento profundamente y por los que estoy haciendo todo lo posible para redimirme. Pero esta historia es mucho más grande que yo, Isabel o Lucía». Luego comenzó a detallar las pruebas que habían recopilado sobre las prácticas ilegales de Ricardo, la negligencia ambiental, las vidas afectadas. Mientras hablaba, el murmullo de la multitud disminuyó, reemplazado por un silencio atento y conmocionado. «Estoy aquí hoy no para defenderme, sino para dar voz a aquellos que han sido silenciados durante tanto tiempo, las víctimas de la codicia corporativa, las familias destruidas por la búsqueda desenfrenada de ganancias. Es por ellos que estoy luchando. Es por ellos que todos debemos luchar». Mientras Antonio terminaba su discurso, un coche se detuvo bruscamente detrás de la multitud. Isabel, Lucía y María bajaron, abriéndose paso entre los periodistas. Al ver a su familia acercarse, Antonio sintió que su corazón se saltaba un latido. Por un momento, todo el caos a su alrededor desapareció. Solo existían ellos. Isabel fue la primera en hablar, su voz amplificada por los micrófonos alrededor. «Todo lo que Antonio ha dicho es verdad. Estamos aquí para apoyarlo, para luchar a su lado por la justicia». Lucía, sosteniendo firmemente la mano de su madre, miró a las cámaras con una valentía sorprendente para su edad. «Mi padre no es un hombre malo, está tratando de arreglar las cosas. Por favor, crean en él». La conmovedora escena de la familia reunida, junto con el testimonio inesperado de María,
creó una ola de emoción entre los presentes. Las preguntas agresivas dieron paso a un silencio respetuoso, roto solo por los clics de las cámaras. En ese momento, mientras Antonio abrazaba a Isabel y Lucía, con María a su lado ofreciendo su apoyo silencioso, algo cambió en el ambiente. La narrativa estaba dando un giro. La verdad, tan a menudo sofocada por el poder y el dinero, comenzaba a emerger. Al otro lado de la ciudad, en su lujosa oficina, Ricardo observaba la escena por televisión, su rostro contraído en una máscara de furia. Tomó el teléfono y marcó furiosamente. «Plan B», gruñó a la persona al otro lado de la línea. Ahora. La batalla había llegado a un punto crítico. La verdad estaba saliendo a la luz, pero el peligro nunca había sido tan grande. Antonio, Isabel, Lucía y sus aliados estaban a punto de enfrentar la prueba final de su valentía y determinación. El sol se ponía sobre Madrid, proyectando largas sombras sobre los rascacielos de la ciudad. En la oficina de Antonio se desarrollaba una reunión tensa. Antonio, Isabel, María, Carlos Sánchez y Lucía Fernández discutían los próximos pasos. El ambiente era de determinación mezclada con aprensión. «Las pruebas que tenemos son sólidas», explicaba Carlos, esparciendo documentos sobre la mesa. «Con el testimonio de Lucía y los registros que conseguimos, tenemos un caso fuerte contra Ricardo y su empresa». Antonio asintió, pero su expresión seguía preocupada. «El problema es que Ricardo no se rendirá fácilmente. Tiene mucho que perder». Como para confirmar sus palabras, el celular de Antonio vibró con un mensaje anónimo. «Ríndete ahora, o sufre las consecuencias. Última oportunidad». Isabel, al notar la expresión sombría de Antonio, puso una mano reconfortante en su hombro. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? No vamos a retroceder ahora». María, que observaba la escena con una mezcla de admiración y una punzada de tristeza, añadió: «Yo puedo ayudar. Tengo contactos en la prensa que pueden garantizar que la verdad se divulgue, no importa lo que Ricardo intente hacer». Mientras el grupo discutía estrategias, Lucía dormía plácidamente en el sofá de la oficina, ajena al peligro que los rodeaba. Antonio miró a su hija, sintiendo una ola de determinación invadirlo. Lucharía no solo por la justicia, sino por el futuro de Lucía. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con una bomba. Titulares en todos los periódicos y noticieros detallaban las prácticas ilegales de Ricardo, los daños ambientales causados por su empresa y las víctimas, que habían sufrido durante años en silencio. Ricardo, acorralado, decidió jugar su última carta. Convocó una rueda de prensa de emergencia, decidido a revertir la situación. El vestíbulo del lujoso hotel donde se celebraría la rueda de prensa estaba abarrotado de periodistas y cámaras. Ricardo subió al escenario, su rostro una máscara de indignación fabricada. «Señoras y señores», comenzó su voz cargada de falsa emoción, «vengo a ustedes hoy como víctima de una campaña de difamación orquestada por Antonio Martínez, un hombre movido por la venganza y la ambición desmedida». Mientras Ricardo hablaba pintándose como el empresario honesto injustamente acusado, Antonio y su equipo observaban desde un coche estacionado cerca. El plan era esperar el momento adecuado para hacer su entrada. «Ahora», dijo Carlos mirando su reloj. Antonio respiró hondo, intercambiando una última mirada con Isabel antes de salir del coche. Juntos entraron en el hotel, acompañados por Lucía, que temblaba ligeramente pero se mantenía firme. La entrada del grupo causó un murmullo en la audiencia. Ricardo, sorprendido, tartamudeó por un momento antes de recuperar la compostura. «Ah, señor Martínez, qué conveniente que aparezca. ¿Vino a presenciar su derrota de cerca?» Antonio subió al escenario, su rostro serio pero decidido. «No, Ricardo. Vine para asegurarme de que se escuche la verdad. Toda la verdad». Con un gesto, Antonio señaló a Lucía para que se acercara. La ex empleada, reuniendo todo su valor, comenzó a relatar su experiencia en la fábrica, detallando las prácticas ilegales, los accidentes encubiertos, las vidas destruidas. Mientras Lucía hablaba, el rostro de Ricardo se volvía cada vez más pálido. Intentó interrumpir, llamar a los guardias,
Pero los periodistas presentes, sintiendo el peso de la historia que se desarrollaba, impidieron cualquier interferencia. Antonio tomó entonces la palabra, su voz firme resonando por el salón. Señoras y señores, lo que están escuchando hoy no es solo sobre mí o mi familia, es sobre todas las Isabel, todas las Lucías que han sufrido durante años en silencio. Es sobre la codicia corporativa que destruye vidas en nombre del beneficio. Mientras Antonio hablaba, Isabel notó un movimiento sospechoso al fondo del salón. Un hombre, con la mano dentro de su abrigo, se acercaba rápidamente al escenario. En un destello de comprensión y horror, se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. «Antonio, cuidado», gritó corriendo hacia él. Todo pareció suceder en cámara lenta. El hombre sacó un arma, apuntándola hacia Antonio. Isabel se lanzó frente a él en el momento exacto en que se disparó el tiro. El caos se apoderó del salón. Gritos, gente corriendo, cámaras cayendo. Antonio sostuvo a Isabel en sus brazos, horrorizado al ver la sangre extendiéndose por su blusa. «Isabel, por favor, no», murmuraba con lágrimas corriendo por su rostro. Los guardias de seguridad del hotel rápidamente dominaron al atacante, que gritaba acusaciones incoherentes contra Antonio y Ricardo. Ricardo, aprovechando la confusión, intentó escapar, pero fue detenido por Carlos y algunos periodistas más. Atentos. Los paramédicos llegaron en minutos, llevando a Isabel de inmediato al hospital. Antonio, en estado de shock, fue con ella en la ambulancia, sosteniendo su mano todo el tiempo. Las horas que siguieron fueron un borrón de pasillos de hospital, médicos apresurados y la angustia de la espera. María llegó con Lucía, que lloraba asustada, sin entender completamente lo que había sucedido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico salió del quirófano. «Señor Martínez, su esposa está estable. La bala no alcanzó ningún órgano vital. Ella se recuperará». El alivio que inundó a Antonio fue casi físico. Abrazó a Lucía con fuerza, ambos llorando de alegría y alivio. En los días siguientes, mientras Isabel se recuperaba en el hospital, los eventos se desarrollaron rápidamente. Ricardo fue arrestado, acusado no solo de los crímenes ambientales y corporativos, sino también de intento de homicidio. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que se extendía por varias esferas del poder. La historia de Antonio, Isabel y Lucía capturó la imaginación del público. De villano, Antonio pasó a ser visto como un héroe reacio, un hombre que enfrentó sus errores del pasado y luchó no solo por su familia, sino por la justicia para muchos. Semanas después, con Isabel finalmente en casa recuperándose, la familia se reunió en la pequeña sala de la casa. Antonio, mirando a Isabel y a Lucía, sintió una ola de amor y gratitud que nunca antes había experimentado. «Pensé que estaba luchando para corregir mis errores», dijo suavemente, «pero en realidad, ustedes me salvaron. Me dieron un propósito, una razón para ser mejor». Isabel sonrió aún pálida, pero con los ojos brillando de amor. «Nos salvamos unos a otros, Antonio. Eso es lo que hacen las familias». Lucía, acurrucada entre los dos, preguntó con inocencia, «¿Y ahora qué vamos a hacer?» Antonio intercambió una mirada con Isabel antes de responder. «Ahora, mi amor, vamos a vivir. Vamos a construir nuestra vida juntos, un día a la vez». Mientras el sol se ponía sobre Madrid, lanzando un brillo dorado por la ventana de la pequeña vivienda, Antonio, Isabel y Lucía permanecieron abrazados. Habían enfrentado el pasado, luchado contra fuerzas poderosas y salido victoriosos. Pero su mayor aventura apenas comenzaba, la travesía de ser una familia. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, pero allí, en ese pequeño espacio, que ahora era verdaderamente un hogar, había paz. Una paz conquistada con valentía, perdón y sobre todo amor.